Bendiciones, mis amados. Bueno, otro lunes, otra noche, pero algo diferente, porque siempre el Espíritu Santo y Cristo nos darán cosas nuevas. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre el santuario que está en nosotros. Aquel tabernáculo que prometió el Señor levantar con sus propias manos de los restos que habían quedado de la tienda que David había levantado, donde él iba constantemente a provocar esa presencia de Dios. Y pues para poder que ese tabernáculo nosotros permitamos, porque nosotros somos los únicos que no permitimos. Dios ha prometido que Él lo va a hacer, pero el deseo de Dios es hacerlo. Pero si nosotros no prestamos el terreno, Dios no puede levantar la tienda. Y el terreno somos nosotros mismos. Entonces, tenemos que empezar a hablar cosas que muy a la ligera se han hablado siempre. Por ejemplo, temible decir, y Dios me dijo, y anoche hablé con el Señor, y el Señor me dijo que por aquí y por acá. A mí me enseña la Escritura que cuando nosotros estamos en presencia de Dios, cosas tienen que ser cambiadas. O sea, no podemos decir que estuvimos en presencia, que nos dio una dirección para hacer algo, pero el hombre sigue en su carnalidad, sigue en sus deseos engañosos funcionando. O sea, eso no concuerda, no cuadra con la Escritura. Ahora, para eso tenemos que abrirnos a lo que es la mente de Dios y está plasmada en la Escritura. Una cosa es que nosotros posicionalmente, por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, por esa sangre que se derramó, nosotros hayamos sido colocados en posición de salvación para la vida eterna, que ya eso es definitivo, en posición para salvación en la vida, en posición de santidad, de justificación. Todo está posicional. Ahora, de lo posicional a lo cual tenemos derecho, estamos posicionados, estamos en posición, por el sacrificio del Señor a poder entrar al santuario de Dios, porque Él hizo un camino para que entremos. Estamos en posición, Él nos ha posicionado para utilizar una fe que nos pueda producir el fruto que hay en ella. Porque cada palabra de Dios tiene adentro una orden específica para hacer algo. Se necesita creer que la orden que está dentro es posible, que es realizable. Entonces se nos va muchas veces la vida hablando palabras que no podemos configurar en nuestro ser interior fáciles para Dios. Y entonces ahí es donde entra esa comunión con Dios. Nosotros podemos estar en posicionados, como cuando un político gana las urnas y es posicionado a ser alcalde, gobernador, presidente, pero de allí a la ejecución tiene que llegarse el día, cumplir determinados parámetros establecidos para poder ir a recibir el puesto y comenzar a funcionar en él, comenzar a hacer uso del poder que le da ese posicionamiento que le dieron. Bueno, vamos a ver por la Escritura cómo el Señor nos ha posicionado en muchas cosas, pero nosotros no hemos tomado
posición de las cosas a las que Dios nos ha llevado. ¿Por qué razón? Primero, de las cosas más graves es la identificación de la iglesia con la cruz. Se nos olvidó hablar de la cruz. Hablar de en dónde está el hombre de pecado y que ya no tiene dominio sobre nosotros ni tiene autoridad. Y cómo saber usar la cruz, la sangre, el nombre, el sacrificio, para que el mal no tenga sobre nosotros derecho. Hay dos cosas que antes de empezar a hablar del lugar santísimo debo de platicar contigo. La bendición y la maldición no es uno. Ojo con esto. La bendición se alcanza por obedecer las palabras que Dios nos da en sus principios. Quiere decir que yo puedo alcanzar la bendición de Dios por obedecer sus principios que están establecidos en lo que llamamos fe. O sea, un sistema de Dios que es divino me puede posesionar para tener derecho a muchas cosas. Pero yo no tengo la bendición hasta que yo no obedezco cada cosa que Dios dice. Entonces, por ende, tú no eres maldito. No. Si fueras maldito ya te habríamos condenado para pérdida. No. Vives en un estado de maldición por la manera en que piensas, hablas y resuelves tus cosas, porque lo haces en desobediencia a los principios de Dios. Cuando tú vas ahí a Deuteronomio 28, que todo el mundo le gusta ir, el Señor gasta 14 versículos en la Escritura para hablar de la obediencia y la bendición por ella. Pero el capítulo termina en el versículo 68. Y el 15 al 68 es todo hablando de la maquinaria del mal. Ahora, nosotros escogemos entrar por nuestras decisiones, lo que pensamos, lo que hablamos, lo que nos disponemos a escuchar, a montarnos en el vehículo de la bendición o en el vehículo de la maldición. ¿Qué quiero decirte con eso? Nosotros decidimos ser benditos para vivir en la bendición, o decidimos que la maldición sea el vehículo en que nos montemos y nuestro sistema de vida es maldecido. La tierra no te produce, trabajas pero no ves lo que haces, vienes arrastrando tal vez maldiciones generacionales de padres, hermanos, tíos, familiares, pobreza, miseria, enfermedad, pero tú no eres el maldito, cargas una maldición. Una fuerza mala domina tu culto racional y te hace ejercer a favor de la fuerza. Pero de igual manera lo podemos hacer con la bendición. Por eso es que la bendición y la maldición te pueden perseguir, seguirte, cubrirte, atraparte, derramarte de ella. El lugar santísimo, que es ese habitáculo de Dios en nuestro ser, únicamente se puede ir a ese lugar si nosotros decidimos montarnos en el vehículo de la obediencia a la fe. La gente que se mueve en una fe real, que enseñe frutos, vive en la presencia de esa palabra, y esa palabra es Cristo. Entonces, no es que la perfección es la única manera para llegar a tener fe, ni para la perfección es la única manera de estar libre de la maldición. No. Vamos a movernos siempre en progreso, de acuerdo al proceso que nosotros decidamos vivir.
Tú puedes entrar al sistema de bendición de Dios, de lo divino, o seguir en el sistema del mundo que te va a traer siempre maldición sobre tu vida. Ahora fíjate, lo que el apóstol Pablo le habla a la gente hebrea que se había convertido al cristianismo, pero que arrastraba mucho judaísmo. Todo lo que es hebreo, yo considero que no lo escribió Lucas, sino Pablo, por muchas de las escrituras, hay cosas que solamente pueden haber sido delineadas por aquel que pudo comprender lo que era la cruz, lo que era un lavacro espiritual, lo que era vivir en la presencia de Dios, saber que un toque de Dios era suficiente para cambiar una vida, y que cuando decimos estuve con Dios hoy, es porque el toque, la sombra de Dios sobre tu vida, no solamente te dio dirección para el día, sino que quemó una cantidad de cosas que estaban malas. Yo creo que santidad y justificación van de la mano siempre, porque la vida lo enseña. Ahora mira, quiero que miremos allí en Hebreos capítulo 10, versículo 9. Dice así: habiendo dicho arriba, sacrificios y ofrendas y holocaustos y sacrificios por el pecado no has querido, ni en ellos te has complacido, porque está hablando de que Él le preparó un cuerpo porque estaba asqueado de todo esto, los cuales se ofrecen según la ley, o sea, lo que estaba establecido para el tabernáculo. Entonces dijo: he aquí, yo he venido para hacer la voluntad. O sea, esto es maravilloso poder entender este pedacito. El Señor vino no para hacer sus deseos ni sus intenciones. Él vino para hacer la voluntad de Dios. Lo que trataba de enseñarle a Nicodemo cuando le habló de nacer de nuevo. Lo que explicó en la fiesta en el mismo Evangelio de Juan, capítulo 5. Que Él hablaba lo que oía y hacía lo que veía que el Padre hacía. No era su voluntad. O sea, la presencia te va llevando continuamente a un proceso mayor de santidad, el cual va a durar toda la vida, sí, pero hoy tenemos que ser más que ayer, y la palabra tiene que tomar más vida, la palabra tiene que irnos limpiando, purificando cada día más de nuestros deseos para ir a los deseos de Dios. Y entonces dice: por esta voluntad hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo una vez para siempre. Aquí hay algo que es posicional. Tú no habías nacido, yo no había nacido, pero cuando Él muere, el Padre te santifica y te justifica, no porque tú estés pecando o sigas pecando, es porque Él fue santo, porque Él fue justo. Entonces, por cuanto tú aceptas al Señor, el Padre te ve santo y perfecto. Eso se llama santidad y justificación para la vida de nuestros pecados continuos y errores. Una santificación y justificación en la vida posicional. Recuerda que no es lo mismo justificación para vida eterna que la justificación de nuestro caminar diario. Se usa la misma palabra, pero el uno tiene que ver con vida eterna y el otro tiene que ver con nuestra conducta y nuestra moral mientras caminamos. Entonces dice lo siguiente: hemos sido santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, una sola vez y para siempre. ¿Por qué te digo todo esto? Porque aunque yo viví en los primeros movimientos de gracia que se vieron en Estados Unidos, en español, yo sé que mucha de esa gracia se convirtió en desgracia cuando versículos como este abrieron la puerta
a caminar erradamente. No, yo ya soy justificado y santificado y perfecto de una vez para siempre. Sí, pero te estás volando el resto de los versículos. Mira lo que dice, por ejemplo, el 12. Pero habiendo ofrecido un solo sacrificio por los pecados, para siempre se sentó a la diestra de Dios, esperando de allí en adelante hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Y cuando está hablando de los enemigos de la cruz y de la justificación y de la santificación, es los enemigos del pecado, las fuerzas del mal que dominan al hombre. Y mira cómo lo dice: porque por una ofrenda Él ha hecho perfectos para siempre a los que son santificados. O sea, aquí está hablando de Él nos posiciona delante del Padre para poder movernos en Cristo y en el Espíritu, para poder ir al santuario de Dios, no por la conducta nuestra y la moral errada que tengamos hoy. Él nos lo hace para nosotros, a pesar de nuestras fallas. Por lo que Él hizo, nosotros tenemos entrada a ese lugar. Ahora, el por qué y el cómo es que no vivimos esa vida de presencia, de gloria, de unción, donde en la gloria, en lo santo, se ve lo sobrenatural. Se ve al Dios actuar. La gente puede ver visiblemente las cosas de Dios. Lo que para nosotros es un mundo sobrenatural, para Él es normal. Pero eso sobrenatural es lo que se tiene que ver cuando nosotros caminamos en el Espíritu y somos guiados por el Espíritu y nos movemos por los deseos del Espíritu que hace los deseos del corazón del Padre. Ya eso es otro peso más. ¿Por qué razón? Porque si paramos allí, nos perdemos la película. Mira esto. Y también el Espíritu Santo nos da testimonio, porque después de haber dicho: este es el pacto que haré con ellos. Después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y en su mente las escribiré. Y añade, quiere decir que alguien que desee moverse bajo estos principios que el apóstol Pablo está explicando, haciendo valía del sacrificio, de la cruz, de la sangre, de la posición en justicia, en santidad, en una fe sobrenatural, en un mundo en lo sobrenatural, el que se quiera mover allí tiene que tener en su mente y en su corazón los principios de Dios puestos. Mira esto. Ahora bien, donde hay perdón de estas cosas, ya no hay ofrenda por el pecado. Después hablaremos de eso. Entonces, hermano, puesto que tenemos confianza para entrar al lugar santísimo por la sangre de Jesús, por un camino nuevo y vivo que Él inauguró para nosotros, por medio del velo, es decir, su carne, y puesto que tenemos un gran sacerdote sobre la casa de Dios, esto es lo que no leemos siempre, y esto es lo que va a darnos a la entrada a movernos en el santuario de Dios. Por eso era importante el altar de bronce, porque es reconocer, aprender, saborear la justificación de la cruz. El lavacro espiritual es donde vamos a descarnar la conciencia, a quitar los antivalores que hemos creado generacionalmente o por las experiencias de nuestra vida, y en ese lavacro la palabra es muy importante y el Espíritu Santo, porque en ellos se nace en una presencia para moverse en lo sobrenatural, porque la fe es para eso. Mira esto: acerquémonos con un corazón sincero.
Ahora, ese corazón sincero es para con Dios, que no oculta nada, ni deseos ni intenciones, como si Dios no las conociera antes de que tú te movieras en ellas. En plena certidumbre de fe. Oye bien, esto es lindísimo. Es acercarnos para una amistad sincera con Dios, con un corazón abierto para Él, sin esconder las cosas vergonzosas. Mostrémosle nuestras intenciones y descubriendo nuestros pensamientos, y no nos sigamos traicionando. Él lo sabe antes de que nos presentemos con Él. Ya no tenemos que seguir tratando de ocultar las cosas que nos avergüenzan o que ya ni nos avergüenzan porque las hemos hecho parte de nuestra vida. Es ir allí con un corazón y decirle: mira, Señor, no puedo con esto, quiero cambiar esto, pero no puedo. Vamos a ganar de presencia en la manera que nos vamos purificando, porque la regla para caminar en lo santo es desear ser santo, porque Él es santo. Es el deseo de progresar constantemente y apartarnos del sistema del mundo. No podemos estar queriendo trabajar en las cosas con Él, de Él, siendo Él santo y justo, y nosotros en una fuerza contraria a santidad y justicia. Porque no vamos a poder ver esa gloria. Y en este tiempo esa gloria está reservada para la iglesia. Por eso es que cada vez vamos a escuchar más de buscar de presencia, de santificación. Y de que las personas ya no van a querer solo un mensaje, van a querer al Dios que produce en ellos lo que para el hombre es lo sobrenatural. Y es lo que está profetizado para este tiempo. Mira eso. En plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura. Mantengámonos firmes en la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. Esto es tremendo. Esto es tremendo, porque la iglesia va a salir de estar en lugar de posicionada a posesionar. Vamos a comenzar a ver lo que el Señor siempre planificó y que se necesitaba el proceso, como te lo he dicho, de la iglesia para llegar a este momento de un avivamiento mundial. Que no van a ser los 3 o los 4 o los 5 ministerios que nos enseñan constantemente lo sobrenatural. No, ahora los púlpitos y las plataformas van a estar en cada casa, en cada trabajo, en el transporte público, en el supermercado, porque los hombres y las mujeres de Dios van a estar hambrientos, ya no de más conocimiento, sino de que el conocimiento se convierte en sobrenatural. Entonces eso te obliga a que tu mente solo imagine pensamientos de Cristo. Sin darte cuenta vas a sujetar todos los pensamientos del sistema del mundo a la mente de Cristo. Y sin que tú te des cuenta, cada día avanzaremos más en santidad. Y al avanzar más en santidad nos comenzamos a mover en el lugar santísimo de Dios. Profeta, santísimo, sí, mi hermano y hermana. Dentro de ti, dentro de mí hay un santuario santísimo, donde mora la deidad de Dios, que no puede ejercer, porque nuestro paso al mundo exterior está contaminado por los deseos que nos engañan del sistema del mundo. Cuando el creyente entienda que tiene que consagrarse y separarse para su Dios, y ya dejemos de estar pensando, él anda y predica, es que no van y predican, es que no le hablan a nadie el evangelio. No, necesitamos primero que la gente que tengamos tenga pasión por su Dios. Queremos que tengan pasión por las almas, pero no tienen pasión por Dios.
Si no tienen pasión por Dios, ¿cómo van a tener pasión por las almas? Si las almas, el interesado es Dios. Entonces tienen que tener primero pasión por su Dios. Un deseo frenético de la presencia, de la voz, de que Él te llene tu mente, tu imaginación con las cosas de Él, que ya cuando digamos, hoy me habló el Señor me dijo, la presencia sea tan fuerte sobre nosotros, que los que están a nuestro alrededor se dan cuenta de que hay algo sobrenatural en nosotros. Entonces, ¿qué hay que hacer para eso? Bueno, lo que el apóstol Pablo le recomendaba a esta iglesia. Dice, acerquémonos con un corazón sincero en plena certidumbre de fe, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Ahora, déjame tomar agua. Te he dicho más de una vez en esta serie lo que Dios encerró como corazón. Dios no le creó un corazón al hombre. Dios creó espíritu, alma y cuerpo. Pero una parte del alma, que es la que contiene el culto racional, decidió por medio de la voluntad y el albedrío, su mente, su imaginación, su intelecto, sus sentidos, sus emociones, alimentarse de una sabiduría diferente a la que Dios le daba. O sea, desechó lo de Dios por tomar lo que le ofrecía don Satan. Entonces, esa parte que era la que llevaba la función como del corazón, los nutrientes que venían del espíritu al alma, ahora recibió un alimento diferente. En el capítulo 6 de Génesis el Señor le llama corazón. Y por toda la Biblia se comienza a narrar lo que Él llama corazón. Y uniéndolo todo es eso que yo te dije ahora. Pero bueno, entonces cuando nosotros les cambiamos los valores, primero aquí dice, teniendo nuestro corazón purificado de mala conciencia. Purificar es pasar tantas veces que sea necesario un líquido por un filtro hasta irlo purificando, purificando y cada vez más limpio, más limpio, más limpio, todas las veces que haya que pasarlo. Pero él dice que ese corazón donde está la contaminación es en la conciencia. Claro, porque es donde está la tabla de valores. Ahí es donde tú, por generación, has tomado, o por experiencia de la vida, le has dado valores a comportamientos, a principios, a sentimientos que son errados, enfrentados con el principio de Dios. Entonces, la purificación consiste en quitar ese valor y poner el valor de Dios. O sea, no vamos a alcanzar presencia ni santidad ni lo sobrenatural porque nos hagan una oración o nos pongan la mano en la cabeza. No, se trata de un tratamiento de purificación que tenemos que hacer. Tenemos que aprender a reprender nuestra mente, nuestra imaginación, nuestros deseos, nuestras intenciones. Que el de adentro tome la autoridad que se le dio en Génesis capítulo 1, 26, para que, como lo expresaba David en tantos salmos, esperen un poco más, alma mía, no te abatas dentro de mí. O sea, el de adentro hablándole al que tiene el problema. Eso está como cuando alguien está enfermo y no le habla a la situación que está viviendo o a la crisis económica. No es que ignoremos que no tenemos el problema, es que le vamos a hablar al problema de lo grande que es Dios, pero no vamos a dejar que el problema le hable a nuestra alma cuán grande es el problema. En eso se diferencia la gente que mueve una fe de presencia. Saben quién es su Dios porque constantemente están en Él, viven purificando su conciencia y saben que los valores de Dios están por encima de los valores aprendidos en el sistema del mundo. Entonces, cuando Él dice, purificando de mala conciencia y nuestros cuerpos lavados con agua pura.
Y no está hablando de este cuerpecito. Este tú lo lavas con agua y jabón, o champú, o crema, con lo que tú quieras. Cuando está hablando del cuerpo, está hablando de el ser completo. Está hablando de alguien que le habla a su corazón, le habla a su alma, a sus sentimientos, a su mente, a sus pensamientos. Le habla constantemente, ¿de qué? De la posición que tiene, la que ganó Jesús en la cruz. Entonces allí comenzamos a posesionarnos. La iglesia tiene que aprender a posesionarse. Pero si repetimos como guacaracas versículos y versículos y seguimos haciendo las mismas cosas, no estamos haciendo el trabajo interior de purificación de la conciencia. Y nuestro corazón seguirá igual. Necesitamos hablarle, que ella sepa que el valor que tiene está malo. Si tú te mueves en soberbia, en ira o en resentimiento, y tú ves que eso siga y siga y siga, tú no vas a lograr cambios, porque tu conciencia no ha sido purificada. Tú tienes que hablarle a esa situación, tienes que hablarle a ese problema. ¿Con qué le vas a hablar? Con un principio de Dios. Ese es el que lo va a quitar. Y allí es donde hace falta una fe real, una fe verdadera, como decía el apóstol Pablo. Una fe que tú puedas creer. Una fe en la cual tú tengas la plena certidumbre. Estar completamente convencido, con mucha certeza y confianza de que no estás solo. De que la presencia de Dios está contigo. Con un pleno entendimiento de que el Espíritu Santo aboga por nosotros. Que si no somos capaces, declarémonos en debilidad. No te pongas en autosuficiencia cuando necesitas que Dios intervenga. ¿Ya? Tenemos que dejar de ser poseedores, pero en observar. Para ser poseedores en acción. Esa es la fe. Esa es la fe, mi hermano. Mira, tengo unos principios aquí en mis apuntes que te voy a leer. La manera en que ha sido colocado cada creyente en el orden de Dios es en el sacrificio de la cruz. Ahí ya eres hijo, estás en posición. Ahora, para posesionarte, debes de tomar lugar de cada cosa que Dios te ha dado. Eso es posesionarse. Cuando usted se va a posesionar de algo, usted lo manda a alguien. Va usted a ese lugar a tomar control de lo que es suyo, a reclamar lo que es suyo. No debemos de tener temor a ir por presencia, a ir por gloria, a ir por poder. Solamente entendamos que vamos a ir a Dios, no al vecino, no al hombre que nos enseña, no al que nos ministra. No, vamos a ir a Dios. Y a Dios hay que ir con temor reverente. Y temor no es miedo porque me va a golpear. No. Date cuenta que es Dios. Ahora, si podemos llegar a comprender esta verdad, no está allá, está aquí adentro. Dentro de nosotros vive. Está en un lugar deseando salir. Pero nosotros gastamos el tiempo en muchas cosas y no gastamos tiempos en Él. Tenemos que ir a Él. Vas a ver cómo Él va a salir a tu encuentro. Ahí es donde nos vamos a posesionar. Porque ahí es donde vamos a tomar nuestra herencia. A lograr todo lo que está en el campo espiritual. Recuerda que lo nuestro está habitando en un campo espiritual. Todo lo que tú ves físico hoy, lo dice Hebreos capítulo 11, versículo 3. Todo lo que ves visible antes no existía. Estaba en un campo espiritual.
era necesario hacer que se materializara. Entonces hay que tener una palabra que tenga el poder de hacer algo sobrenatural que no existe. Entonces, para movernos en la dimensión que viene de gloria para la iglesia, es necesario que te des cuenta que tu Dios está dentro de ti, esperando que tú vayas a buscarle. Él está deseoso que nosotros vayamos a buscarle. Hay personas que tienen que ir a determinado lugar para ir a encontrarse con Dios. Está cerrado. Él se va a manifestar en ese lugar, porque hay personas que están provocándolo para que haga esas cosas que tú le llamas milagros, señales sobrenaturales. Pero ese mismo que las hace ya está dentro de ti. Tenemos que gastarnos para servir a Dios. Tenemos que tener tiempo disponible. Yo entiendo que la gente que está educando familias, que tiene jóvenes, que tiene que estar dedicado a su casa más tiempo, van a tener menos tiempo de calidad libre. ¿Por qué? Porque tu obligación al tener una familia es pelear por tu familia, dedicar tu familia para el Señor, llevarlos, enseñarlos. Pero tendrás que utilizar todos los tiempos del día que puedas pensar, meditar y reflexionar en presencia y en gloria. Tendremos más tiempo nosotros, como en el caso mío, que ya mis hijos están casados, tienen sus casas, sus familias. Tengo mucho más tiempo. Pero habrá otros que están construyendo hogares. Pero yo también pasé por ahí. Y yo sacaba mi tiempo para buscar a Dios. No podía tener la comunión que puedo tener hoy porque tengo más tiempo. Pero he aprendido hoy que en aquel tiempo desperdicié mucho tiempo gastándolo en cosas que no producían la presencia. Sí se puede. Todos estaremos en diferentes escalas de presencia. Pero no quiere decir que porque yo tenga 10 horas al día y tú tengas 2 horas, yo alcance más dinamita de Dios que tú que haces 2. Eso depende la apertura de tu corazón, la forma en que nos abramos para el Señor. Mira esto. Cuando nosotros estamos posicionados en santidad, justificación, poder, autoridad, Espíritu Santo, los dones del Espíritu, todo esto, no los tenemos por la clase de vida que estamos viviendo, sino porque por el sacrificio de Cristo tenemos derecho a ellos. Oye bien, derecho. No quiero decir que los ejerzas, tienes que tomar posición. Y si están con Dios, están en la santidad, en la presencia de Dios, tenemos que ir a ese lugar para poder salir a desarrollarlos. Tenemos que abrirnos completamente, hermano. Los dones se están desperdiciando en la iglesia. Lo sobrenatural de Dios se está desperdiciando en la iglesia. Porque no queremos intimar con el Dios. Solamente queremos su favor. Pero no queremos ni su misión, ni su visión, ni los deseos, ni las intenciones de Él. Pero va a cambiar. Y para eso el mundo se está colocando muy caliente, muy difícil. Porque es necesario para que tengamos que hacer uso perdón, de una fe que produzca vida sobrenatural. Si nuestra fe no produce vida sobrenatural, estamos caminando en cuentos de hadas. Te duele, es necesario que te duela. Tú no puedes seguir ir a la iglesia calentando silla. Ya tu silla tiene marcada tu trasero. Sí, discúlpame la palabra, pero es la verdad. Y te peleas por ese lugar. Pero ¿y por qué no nos peleamos por la presencia?
¿Por qué no competimos nosotros mismos para estar allí? Ser provocadores de lo sobrenatural. Si nuestro Dios está con nosotros, ¿por qué no nos lanzamos a buscarle para que la potencia de Dios se exhiba? El Evangelio va a correr a gran velocidad cuando nosotros podamos expresar lo sobrenatural de Dios. El amor de Dios. Te decía la vez pasada, vamos a tener que cambiar muchas cosas. Dejar de ser huraños, egoístas. Comenzar a tocar la puerta a nuestros vecinos, a saludarles, a desearles bien, a decirles que el tiempo es difícil, pero que Dios está listo para proteger, para sanar, para justificar, para salvar. Que en nuestro trabajo no nos conozcan por el aleluya que anda con la Biblia debajo del brazo y se separa en los tiempos de descanso para leer la Biblia exhortamente. No. Que te conozcan porque el consejo sabio trae cambios a familias. Que tu jefe codicie tu hablar porque produce vida sobrenatural. O sea, la gente en este tiempo no van a haber recintos en muchos lugares para poder acomodar la gente que va a ir. Y si construyen uno para 20,000 les va a hacer falta más. ¿Por qué razón? Donde lo sobrenatural ocurra, allí va a estar las personas. Porque llegó el tiempo en que solamente conocimiento no nos cambia. Es hacer ese conocimiento una realidad en nuestras vidas. Pero ya mi esposa me dijo que se me acabó el tiempo. De todas maneras, quiero dejarte con esto. La santificación en el día a día del creyente es muy importante, porque si nuestro Dios es santo, ¿cómo tú vas a creer que lo impuro va a llegar a lo santo para producir cosas divinas? Eso no existe. Eso es como querer soldar hierro con barro. No puede ser. Tiene que ser dos materias iguales. Aunque la santidad es progresiva hasta que nos muramos, así el Señor nos haya puesto en posición de perfección. Y se necesitaba la perfección para poder que hubiera un habitáculo dentro de nosotros para Él. Pero de eso te hablaré la siguiente semana. Bueno, mis amados, espero que esta palabra te haya desafiado a buscar a ese Dios que está dentro de nosotros, a intimar con Él, a abrirle el corazón, decirle que no hemos tenido esas experiencias, de que muchas veces mentimos o nos traicionamos diciendo que las vivimos y las tenemos, pero que necesitamos de verdad hacer algo y que necesitamos que Él se manifieste, no por un segundo, no por un minuto, no. Saber que Él nos cubre completamente. Padre, te doy gracias en esta noche. Sé, Señor, que tu palabra y tu Espíritu Santo son los únicos que pueden redarguir nuestros corazones. Y tú no solamente nos desafías, sino que nos dices cómo poder hacerlo. Pero también dice tu Escritura, Señor, que no es para que los hermanos tengan su fe en una oratoria muy hermosa, sino que tu palabra tiene poder. Señor, yo envío tu palabra a cada corazón oprimido, Señor, que es suelto de las cadenas del mal, por el nombre y por la sangre de Jesús. Y si hubiera un enfermo, Señor, tú estiras tu mano y tocas a esa persona, para que reciba un milagro creativo, o para que sea hecho nuevo, todo lo que necesites, Señor. Pero que ellos sepan contar tus glorias y tus maravillas, Señor. Que ellos sepan que tú estás dentro de ellos, deseoso de hacer lo que ellos necesitan. En el nombre de Jesús, Padre,
Te doy gracias por cada palabra creída en el otro lado por mis hermanos, de que el Señor que está con ellos los ha tocado. Amén y amén.